Hola mis amores, ¿cómo están? Yo me llamo Marijo y soy Kalaha y este es el Sendero de la Diosa 369, tu canal, tu casa, cuando quieras venir, ven, no hace falta invitaciones. Si eres nuevo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí y si ya eres parte de la familia, gracias. Como ven en la descripción del video, hoy tenemos una lectura general para ver más o menos por dónde van los tiros, como decimos en Venezuela. ¿Cuál es el camino que estamos, por cuál camino estamos atravesando en estos momentos? Bien, ¿cómo entramos a este camino? Como prototipo, o prototipo no, como arquetipo, cómo entramos en este camino, cómo se va a ir avanzando y cómo finalmente vamos a terminar o qué es lo que se espera terminar, o sea, el camino, ustedes saben. Entonces ya saben que esta es una lectura general, no con todos van a resonar y esto es netamente crecimiento personal. Bien, entonces voy a mostrarle a continuación las cartas que voy a estar utilizando y ya. Y después arrancamos con la lectura. Bueno, vamos. Yo soy medio payasa, tengo calor. Vamos a ver entonces los mazos. Bien, sin orden. Ok, tenemos primero la carta de dragones aliados de Polly Waterfire. Esta es como una pregunta gatillo. En la onda de los dragones, seguimos con Star Dragon Oracle Card, que me encanta, de Paolo Barbieri. Tenemos Camelo Oracle. Aquí es donde vamos a ver los arquetipos y el camino en que nos hemos trazado en esta etapa de nuestra vida. Tenemos el oráculo del chamán místico también. De tarot voy a utilizar el Light Seers Tarot para ver la energía del grupo y el viceversa tarot. Y por último, más no importante, menos importante, los 4 cuerdas de Don Miguel Ruiz. Bien. Entonces, nada, voy a sacar, a barajar, a arreglar, a colocar la cámara en posición y nos vemos dentro de un segundo para ustedes. Besito. Hola, aquí estamos nuevamente y ya saqué las cartas. Tengo aquí el tarot. Los 4 cuartos lo vamos a dejar de último y vamos a ver cuál es la energía del grupo que está conectando conmigo en esta lectura. Bien. Ay, Dios mío. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver la energía de este grupo. Ay, qué bonito. Va a ser la naranja. Ajá. Vamos a ponerlo por aquí. Por si acaso tengo que aclarar. Mira, este grupo que está conectando conmigo en estos momentos hizo una siembra de algo que quiso. Es como cuando uno está en luna nueva, ¿sabes? Que uno siembra y para manifestar dentro de 6 meses o antes, ¿no? Pero este grupo está a punto de cosechar algo. Ha trabajado por algo por mucho tiempo. O sea, de repente no es tanto, pero sí ha trabajado porque para que esta chica tenga estas frutas ya para cosecharla, tuvo que haber sembrado, tuvo que haber regado, tuvo que haber limpiado maleza, podado, cuidado el árbol para que llegue a este punto. Bien, floración, bueno, ustedes saben todo ese proceso. Entonces, es algo que ustedes han trabajado que está a punto de darles fruto. Esta lectura está basada en por qué camino estamos andando, como para tener una idea más o menos, cómo entramos y cómo estamos saliendo.
Y dependiendo de en qué arquetipo tú te sientas identificado, tú sabrás si quedan más, si quedan menos. Pero definitivamente este grupo de personas ha trabajado por lo que quiere y está ya a punto de Mercurio. Es como que estás esperando solo ese mensaje para salir corriendo y poder agarrar eso, o sea, disfrutar de tu trabajo, cosechar lo que sembraste. Bien, entonces vamos a dejarlo por aquí para ver. Vamos a ver, vamos a ver estos que son los de cambio. Ok, tenemos como que el camino que se turnea, ¿no? Mentira. El camino que es así ondulante, pues ustedes saben. Este camino tiene de símbolo un laberinto. Este es un camino que estás recorriendo en estos momentos que a veces sientes que no te lleva para ningún lado. Es como que a veces sientes que llegas a un callejón sin salida porque estás en este laberinto. Llegas a un punto sin salida, te tienes que retroceder, tienes que agarrar para la derecha, después se te presentan varios caminos, entonces estás en este laberinto como tal. Muchas personas se pueden sentir por así decirlo, como desesperado. Bueno, ¿y cuándo yo voy a salir de este laberinto? O por fin, ¿cuándo es que yo voy a llegar? Porque acuérdate que tú estás así, estás a punto. Pero Dios mío, ¿cuándo será que se da eso? ¿Y cuándo voy a...? Por ejemplo, en mi caso muy personal, yo he trabajado muchísimas, varias heridas y a veces he estado en posición que digo, Dios mío, ¿y hasta cuándo yo voy a tener que seguir trabajando esta herida? Bien, pero es porque yo estaría en este camino dando vueltas para poder cosechar algo. No es que este camino no te va a llevar a ningún lado. Tiene una entrada y tiene una salida. Pero este camino lo que va a hacer es ayudarte a ser mucho más sabio, a descubrir cosas que de repente muchas personas ignoraron porque en vez de agarrar para la derecha, agarraron para la izquierda. Y todo el camino de la derecha nunca ha sido explorado. Entonces es un camino que te muestra infinidades de posibilidades de que tú aprendas de cada una de ellas. Entonces es maravilloso. Lo que sí es, hay que tener paciencia, no desesperarse. Si tú quieres algo ya, tienes que agarrar un camino derecho, recto. Y eso está bien difícil que lo consigas. Entonces no te preocupes que vas a llegar al punto de cosechar lo que tú quieres, sí lo vas a lograr, pero vamos a ver cómo estamos estas cositas. Ay, mira. Bueno, voy a ponerlo aquí, aquí. Mira, Bedivere es un caballero que fue tan honorable en su jornada, por así decirlo, que hasta le dieron la espada de Excalibur a la hora de que Arturo murió, eso según la leyenda de ellos. Bien, yo lo que veo aquí, acuérdense que yo soy intuitiva, yo lo que veo aquí es que ustedes están en pleno crecimiento de saber qué es lo que quieren. Es como que se están dando cuenta de que estar en esa posición a la defensiva no te va a llevar a nada y tienes que introducirte, por así decirlo, ver, observar bien todas esas emociones que ahora en estos momentos tienes la dicha de que está en calma. Aunque hay muchos pensamientos que te están como atormentando, me imagino que estás desesperado porque sientes que no has avanzado tanto como tú quisieras. Es buen momento para darte cuenta y fijarte cuáles son esas emociones que están florando dentro de ti. Cuáles son esas emociones que hacen que que desenvaines la espada y la tengas a punto así. O sea, ¿qué quieres lanzar a tus emociones? O sea, ¿cómo quieres salir de ella? La única forma de tu poder ir de aquí a acá es sumergirte a través de tus emociones.
es ir a través de tus emociones para que entonces pues se puedan despejar todas estas dudas, ¿bien? La dama del lago es una energía, un arquetipo que tiene mucha sabiduría. Si te das cuenta, esta espada es la misma que ella tiene en las manos. Y esta espada él la arrojó al lago. Cuando él la arroja al lago, quien agarra la espada es ella. Entonces, cuando tú logres salir de esta posición de defensa, entregarte, o sea, rendirte a tus emociones, rendirte a que no puedes controlar todas las cosas como quisiera. Bien, ahí, nada más que ahí vas a poder llegar a, perdón, aquí está menguando la luna. No, está creciendo, está menguando. Menguando y aquí está creciendo. Bueno, no importa, ya después ustedes averiguan. La cosa es que no me voy a distraer. Cuando ya tú entregas el estar a la defensiva, el de querer cortarle la cabeza a todo el mundo, como dicen, ustedes saben a qué me refiero. O sea, el querer ser tan tajante en las cosas, cuando ustedes entregan el control, viene la sabiduría como tal. Bien, viene en sí la claridad de poder agarrar y tener tanta confianza en lo que estás haciendo, en lo que estás sintiendo, que ni siquiera te vas a tener que defender. Vean la posición de las manos. Son totalmente diferentes. ¿Ven? Aquí ella hasta la agarra con delicadeza y no teme a cortarse. ¿Por qué? Porque conoce su poder, conoce su estado. Y este señor que está aquí es un gran sabio. Si se dan cuenta, los ojos los tiene como nublados, como que si fuese una persona ciega. Pero no es que, ay, no me voy a quedar ciego, no. Es que vas a poder ver mucho más allá de lo que tus ojos físicos te dan. O sea, vas a poder darte cuenta de situaciones que antes en esta posición no lo hubieses visto. Vas a poder darte cuenta que en la sencillez, vean la ropa, en la sencillez de las cosas es que está realmente su poder. Este bastón, este báculo es forma de liderazgo, pero es amable. Bien, entonces, dependiendo de en cuál arquetipo te identificas en estos momentos, sabrás más o menos cómo va ese hermoso camino. Bien, vamos a ver la pregunta del dragón. Extravagancia. Un dragón quiere colmarte de oro y diamantes. ¿Puedes aceptar semejante generosidad o es que te toca a ti ser extravagante? Repito, ¿puedes aceptar semejante generosidad o es que te toca a ti ser extravagante? Hay muchas personas, me incluyo, en que a veces nos cuesta recibir. Nos cuesta recibir porque hemos sido criados de una manera de que yo todo lo puedo, de que, por ejemplo, si se criaron sin papá, no, esa figura paterna la tuvo que asumir mi mamá y entonces falta la energía de mamá. Entonces es un poquito más profundo que después hablaremos de eso. Pero hay personas que les cuesta recibir. Entonces tú estás en un punto que solo tú sabes si es que te cuesta recibir o es que tienes que ser extravagante, o sea, tienes que demostrarte, porque no es a los demás, es a ti mismo, lo que tú vales. O sea, cuando uno dice, ay, esa gente sí es extravagante, es porque deslumbran, se visten así todos, no sé, con oro, con ropa súper de marca, cara. O sea, tú tienes el derecho de ser como tú sientas que debes de ser. El hecho de que tú tengas, por ejemplo, una estabilidad económica y
disfrutes de la buena vida, no significa que tú eres menos humilde que la persona que está en estas condiciones de que hay que contacto con la naturaleza, que puede tener todos los reales del mundo, pero prefieren estar así. Eso no te quita humildad, no te quita ser una persona que vale lo que pesa en oro. ¿Bien? Entonces, esta pregunta va para ti. ¿Puedes aceptar semejante generosidad o es que te toca a ti ser extravagante? ¿Cuál de las dos? Eso solo tú lo sabrás. Vamos a voltearla así. Y vamos a ver qué nos salieron aquí. Ay, esta es la portada de las cartas. Mira. Visión. Contemplación del futuro. Y aquí tenemos dominio. Creyendo en ti mismo. ¿Ves? Tú tienes que comenzar a tener esa... ¿Cómo es? O sea, tú tienes que dejar de darle fuerza a lo que dijeron de ti en algún momento. Tú tienes que entregar esa creencia a tu poder interior para que la transmuta, la trascienda, la puedas liberar, lo que sea. Porque tú tienes que comenzar a confiar en ti mismo. Tienes que dominar esa sensación de que yo no soy capaz, de que todo el mundo me quiere hacer daño. Y tienes que mirar al futuro, así como con estos ojitos, que no necesariamente tienen que ver a lo físico, para que puedas estar mayormente tranquilo. Muy bien. Entonces vamos a ver, antes de entrar en las cartas, el último oráculo, que es el chamán místico. El brujo, el sacrificio Pachamama. Interesante. Interesante. Mira. El brujo vendría siendo, en este caso, en este oráculo hermoso, vendría siendo como el ego, la parte inconsciente, que se está manifestando en estos momentos para que tú sepas qué hacer. ¿Bien? El sacrificio viene a ser entregar algo, soltar algo, sabiendo que lo que va a llegar va a ser mejor. Y la Pachamama significa el contacto con esa parte de energía materna, de sentirse sustentado por la madre Gaia. Bien. Entonces, aquí lo que yo veo, babies, es que el trabajo que estás haciendo ahorita en este camino es justamente poder llegar a conseguir esas sombras que tú tienes, que tenemos todos, esas creencias, para transformarla. Yo te di un ejemplo ahorita de la energía de papá y mamá. Ahora no me acuerdo dónde fue que lo dije, pero lo dije. Yo sé que lo dije. Y aquí te está saliendo justamente lo que es la madre, la energía materna. Entonces, a lo mejor, no sé, para un grupo de personas, esa parte del ego, de las carencias, de la parte limitante, tiene que ver con la energía femenina, sagrado femenino de ti. Lo que tú aprendiste de tu familia, qué fue lo que tuviste a tu alrededor. De repente tuviste una madre que siempre estuvo sumisa, que tú sabías que tenía muchísimo potencial, pero para no brillar más que tu papá se sacrificó y no quiso ser extravagante, demostrar todo su potencial. Bien, o puede ser que papá se fue y mamá quedó sola y tuvo que ser extremadamente extravagante, tuvo que trabajar y asumió la energía masculina y sacrificó esa energía femenina, que es de recibir, de acomodar, de proteger. Bueno, no de proteger como papá, sino de proteger desde que te sientes mal, déjame ayudarte.
Ustedes saben, la energía de mamá es algo muy, muy sutil, que sería la energía femenina, sagrado femenino. ¿Bien? Entonces, en estos momentos, eso es lo que te está saliendo y es una oportunidad buenísima que tienes para ir trabajando eso. Bien, recuerda, tienes que comenzar a dominar todas esas emociones y ver y creer en ti mismo. Bien, entonces ahora vamos con el tarot para ver si nos pueden dar algo más, alguna pista más. Ustedes saben que el tarot nos echa el chisme, por así decirlo. Por así decirlo, nos echa los chismes. Esas partidas de cartas. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver unas carticas, por favor. Sale la primera. Hay algo que por, bueno, sí, si tú estás así, es porque tú has pasado por cierto sacrificio que muchas personas a veces no tienen ni idea por las cuales tuviste que pasar. Sí, y eso te trae como mucha nostalgia a la hora de darte cuenta por todo el proceso que has tenido. Bien. Déjeme sacar. Esta la vi primero. Esta la vi después. Una cartica más, por favor. Una cartica. Vieron que yo me tardo bastante. Ay, me gusta cómo terminó. Mira. Ay, qué bonito quedó esto. Muchas personas han visto en ti como que ellos creen, por ejemplo, si tú estás siendo extravagante, si tú eres una persona que eres muy, ay, sí, o sea, tú sabes, todo para afuera, hay muchas personas que creen que tú llegaste así a la vida, todo triunfante, todo y todo el mundo, ay, victorioso, o sea, se cree que te la viste fácil. Si sabe que realmente esto es lo que realmente ocultas. Y no tanto que ocultas, sino que la mayoría de las personas no saben por lo que has pasado. No sabes todas esas batallas que tuviste que dar, tanto contigo mismo como con la otra demás persona. Todos esos pensamientos que estuvieron súper turbios, en algún momento que tuviste que sobrepasarlo. Bien, tuviste mucha nostalgia de algo que sentiste que perdiste por seguir adelante. Bien. Y me encanta porque aquí llega lo que es la parte de un cierre de ciclo, una transformación. O sea, esta tristeza, toda esta nostalgia que pudiste haber sentido, que quedó por todo eso, por lo que pasaste, llega a un final. Bien, llega a un cierre de ciclo, a una transformación. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? O sea, a partir de esta transformación, vas a ir como por lo tuyo. Vas a ir por lo tuyo porque sí, va a prosperar más rápido. Date cuenta que este es un unicornio, no es un caballo normal y siento como que en la parte de la magia, de la psicomagia, de los rituales, del contacto con la Pachamama, más
terapias más holísticas, vas a poder avanzar o estás avanzando, ¿bien? Porque esto está como muy terrenal, muy anclado aquí a tierra, sin meter la parte de crecimiento personal. Aunque sientas que estuvo un momento parado lo que es la parte de la parte monetaria, el dinero, la manifestación, date cuenta que en realidad sí hay victoria sobre esto. Pero nosotros necesitamos, cuando nosotros llegamos a la parte holística, por así decirlo, y por eso que tú estás viendo este tipo de videos, la vida se nos vuelve como que más, como que peor. Yo, por ejemplo, yo hablo de mí porque no puedo hablar de más nadie. Cuando yo me metí de lleno al holístico, no, hombre, me divorcié, eso fue un caos total. Pero no es que meterse al holístico es malo, es que cuando uno está metido en esta onda, elevando la vibración, comienza a surgir todas las cosas que no están bien en tu vida. Y es cuando te puedes dar cuenta, cónchale, pero mira, yo pensaba que esto estaba así bien y no, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el ego nos tapa, que sería este brujo, nos tapa la visión y no nos permite ver realmente cómo son las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, cuando nosotros inculcamos en lo que es la parte de la magia, de que conectamos con nosotros mismos y todas esas cosas, entonces nos damos cuenta que hay cosas que no están bien en nuestra vida y es como que se nos paraliza todo, se nos paraliza todo porque tenemos que limpiar bien antes de comenzar a edificar. Pero date cuenta que salió el 9 de pentáculo y este nuevo pentáculo es una rectificación de que tú estás así, o sea, ese trabajo, esta sensación. Miss Worldwide, let's celebrate. Bueno, señores, Miguel Pato Luca, terminé de dar mi lectura, cerré, me despedí y cuando voy a ver la cámara se había apagado porque el calor es tan grande en estos momentos de que para que se dé cuenta, para resguardar la cámara, entonces ya se apaga sin previo aviso. Voy a retomar de donde está, la voy a dejar así tal cual, solo que voy a quitar estas cartas encima y voy a seguir hablando por donde estaba hablando. Ay, Dios mío. Y ya emocionada, diciendo de todo. Bueno, quedó en el otro video, en la parte, ahora tengo que estar pendiente, quedó que esta sensación de que todo esta sensación de que lo perdí todo, de que nadie sabe por lo que yo he pasado hasta el momento y que sientes que has perdido muchas cosas por ir tras lo que tú quieres, y esta cosa de que sientes que ya no está progresando, que va muy lenta las cosas, te están diciendo con este 9 de pentáculos, que es rectificación de la energía que tienes, de que las cosas van a salir como deben de salir, que no te preocupes. Después lancé la segunda tirada, la segunda línea del mazo, y te dicen que esta situación donde está, definitivamente hay un cambio de estructura, que es lo que yo te decía en algún momento, que ya me perdí dónde fue, que era como un momento torre, ¿bien? Y al momento en que tú puedas derrumbar todas esas creencias, todas esas carencias, toda esa estructura mental, te va a dar la oportunidad de sentirte completamente satisfecho, como que vas a estar regocijando en amor, en esa sensación de bienestar que te da el que
por fin pudiste recoger los frutos y te diste cuenta que cada uno de los pasos que hiciste, cada uno de los sacrificios que hiciste bien valieron la pena para tener todo eso que tú habías deseado. Porque aquí sale que hasta tú mismo hacían, algunos hicieron hasta rituales de esos que te dicen, ay, escribe luna nueva, todo lo que tú quieres, siembra, quémalo, lánzalo para el viento. O sea, todo ese tipo de rituales. Hay un grupo de personas que lo hicieron, otros se sentaron a orar, a pedir, por favor, que les diera. Todas esas plegarias, todos esos rituales que se han hecho han sido escuchados, han sido vistos, han dado el fruto y esa sensación de que se te estabas quedando colgado es como para que veas una perspectiva diferente. De hecho, yo te decía en la lectura original que tú veías como que las personas te estaban viendo y no te estaban ayudando. Pero no es que no te ven, no es que no te quieran ayudar, es que tú tienes que hacerlo por ti mismo, porque siempre has sido escuchado, siempre hay alguien ahí que ha estado pendiente de ti, pero no puede interferir en lo que es tu progreso, tu libre albedrío. Después quise aclarar esta carta y me salió justamente el colgado también. Entonces yo te estaba dando esta es una certificación de que las cosas las tienes que comenzar a ver desde otra perspectiva diferente. No es que las cosas están como que frenadas, es que se están cuajando lo suficiente, se están madurando lo suficiente como para degustar y poder disfrutar por completo todo este trabajo que has hecho hasta ahora. Después saqué esta y esta me certificaba esto. Este es el mismo que este. Entonces yo te decía que sí, que es verdad, que tú crees, que tú sientes que todo va muy lento, pero que todo lo que tenga que ver con la Pachamama, con tierra, es así, porque todo tiene un ciclo, todo va por ciclo. Entonces no trates de saltarte los ciclos. Si tú vives en un lugar donde están los 4 ciclos, las 4 estaciones, no vas a pretender que de verano salte a primavera sin pasar por invierno y por otoño. Bien, o al revés. Bueno, ustedes me entendieron. Y te decía con esta que esa personita, esos seres que te están viendo aquí, ese ser que te está viendo aquí, va a aportar esa energía suficiente como para que tú puedas lograr lo que tú deseas. Bien, y por último había sacado estas 3 carticas que ya te las voy a leer. Inmunízate del emponzoñamiento, o sea, de la ponzoña de los demás. No te tomes nada personal. Bien, el mundo entero puede chismorrear sobre ti, pero si no lo tomas personalmente no te afectará. La inmunidad contra el emponzoñamiento en medio del infierno es el don del segundo acuerdo. O sea, que si te están criticando porque estás comenzando a prender una velita, a hacer rituales, que no te importe. No, que mira, la que está loca. No, que no te importe. Cada quien con lo suyo. Tú en lo tuyo y los demás, bueno, que se vayan para donde puedan irse. Expresa tu amor. Sé implacable con tus palabras. La impecabilidad de las palabras se puede medir por tu nivel de amor propio. Si te amas a ti mismo, expresarás el amor en tus relaciones con los demás y la misma reacción se producirá en ellos. Es decir, todo lo que vaya a salir de ti, por favor, que sea a través del amor. Ve el vaso medio lleno, no lo veas medio vacío. Agarra y pon de tu parte y comienza a expresarte bien, porque la forma en que hablemos va a reaccionar nuestro ambiente y nos va a devolver lo mismo. O sea, no critiquemos porque vamos a recibir crítica. Demos amor, demos consejo, porque eso es lo que vamos a recibir. Y por último, te salió ten fe. También salió el acuerdo de ser impecable con tus palabras. Tener fe es tener poder, porque tu intento, o sea, tu voluntad, no está fragmentada.
cuando tu palabra no está disipada por la duda. Su poder es aún más fuerte. Cuando nosotros tenemos fe de que las cosas van a suceder, suceden. Es como que le das un plus al universo para decir, bueno, mira, sí, ya está listo, vamos a... Abre las manos que va a llegar. ¿Cómo? Tú no sabes, no te importa, el universo se encarga de eso. Nada más te piden que tengas fe en lo que estás haciendo, en lo que dices, en lo que piensas, en lo que sientes. Bien. Bueno, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Otra vez te lo estoy diciendo. Muchísimas gracias. Recuerda darle like, suscribirte si no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna próxima lectura que haga. Recuerda que si cualquier cosa que me quieras decir, puedes colocarlo, o si te quieres comunicar conmigo, puedes hacerlo a través de consultas.elsenderodeladiosa369@gmail.com. Por ahí me puedes contactar si quieres tener algún tipo de consulta conmigo, lo que sea. Me puedes escribir por ahí sin ningún problema. Bien, entonces recuerda, tu like, tu corazoncito es muy importante para mí, porque sabe que estoy llegando a ti y puedo llegar a más personas a través de ello. Bien, recuerda otra vez. Me llamo Marijo, yo soy Calaja y estás en el Sendero de la Diosa 369, así que besitos, va con amor, y ahora sí se grabó. Chao, besitos.